Noticentro 1, CMI. Se destapa el sangriento plan que terminó con el asesinato del presidente de Haití. El empresario haitiano promotor del asesinato promovía lo que llamó el nuevo amanecer de Haití. Exfuncionario del Minjusticia de Haití dio la orden a los colombianos de asesinar al presidente. Empresa de Estados Unidos contrató y pagó a los colombianos, revela director de la policía. Documento de Mindefensa alerta sobre vandalismo en marchas del 20 de julio. Policía de Bogotá adopta medidas de prevención sobre marchas. Siguen bajando los contagios, pero suben fallecimientos. Se reactiva vacunación con Pfizer, segundas dosis. Sigue mejorando precio de compra de café por parte de la Federación. Asaltan vivienda de exfiscal Vivian Morales. La amordazan y roban joyas y dinero. Asesinado en Bogotá, narco colombiano testigo contra el Chapo. En el mundo, catástrofe en Alemania, 125 muertos y 1.300 desaparecidos por inundaciones. Crece protesta de disidentes cubanos en Miami. Piden acciones de Estados Unidos. Gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, a declarar ante la justicia por abuso sexual. El Papa restringe la misa en latín. Mañana comienza lluvia de estrellas. Habla el nuevo presidente del Congreso en Pregunta Yamil. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. El diario estadounidense The Washington Post destapó el sangriento y ambicioso plan llamado El Nuevo Amanecer de Haití, orquestado por el médico haitiano-americano Emmanuel Sanon, quien buscaba llegar a la presidencia de la isla caribeña luego del asesinato del mandatario Jovenel Moïse. Según el periódico, Sanon, de 63 años, habría solicitado una millonaria donación económica a varias empresas para lograr sus objetivos. Habría sido en Florida, Estados Unidos, donde tomó forma el plan para salvar Haití, llamado El Nuevo Amanecer, que contaba con un incentivo de $83.000 millones para reinventar la nación más pobre del hemisferio occidental, con la construcción de carreteras, redes eléctricas, puertos marítimos y aeropuertos. El 12 de mayo, en una reunión dirigida por el médico haitiano-estadounidense Christian Emmanuel Sanon, quien se encuentra detenido en Haití sospechoso de ser el autor intelectual del asesinato del presidente Jovenel Moïse, se acordó reclutar un equipo privado de seguridad para proteger a Sanon hasta que se convirtiera en presidente de Haití, y se habló de préstamos por hasta $860.000 para municiones, equipos y transporte financiados por la firma Worldwide Capital, que admitió haber dado el dinero pero negó tener conocimiento de la conspiración. El abogado de la compañía 20 Milla, otra financiadora del plan, aseguró que Sanon pintó una supuesta misión altruista donde todos ganarían al pedir el dinero. Se acercó a mi cliente para obtener fondos de infraestructura y expresó su intención de ayudar a lograr un cambio pacífico en el liderazgo de Haití con el fin de mejorar las condiciones de vida de los haitianos. La misión principal del proyecto, según un asistente al encuentro, era convertir a Haití en una sociedad libre y abierta. Del encuentro surgió una propuesta ambiciosa que quedó por escrito y a la que finalmente The Washington Post tuvo acceso. Sanon les reembolsaría sus servicios utilizando los activos del país, según el texto del contrato que circuló el 22 de julio. Las revelaciones de este gran plan agregan una nueva dimensión financiera a la agitada investigación sobre un asesinato presidencial que ha trastornado el frágil estado caribeño, dejándolo sin timón en medio de una disputa de liderazgo. La policía de Haití presentó hoy los avances de la investigación por el asesinato del presidente Jovenel Moïse, señalando a políticos y empresarios haitianos, a un estratega venezolano y a 2 exmilitares colombianos como integrantes del equipo criminal que planeó el magnicidio. La Embajada de Haití en Colombia entregó hoy a Noticentro 1 CMI un informe que le envió la Policía Nacional de ese país con los avances de la investigación que adelanta con el apoyo de Colombia y Estados Unidos sobre el magnicidio del presidente Jovenel Moïse. Ya están plenamente identificados los líderes de la empresa que financió el asesinato del presidente, a quienes se les ve en esta reunión que selló el macabro plan. Los conspiradores principales son el empresario haitiano-estadounidense James Solash, 2 exmilitares colombianos, Duvernay Capador Giraldo, muerto la noche del atentado, y Germán Alejandro Rivera García, capturado.
y el empresario venezolano Antonio Emanuel Intriago Valera, propietario de la empresa CTU Security, encargado de la logística para hacer los contactos y entregar las armas al comando criminal. El cerebro financiero es Walter Veintemilla, radicado en la Florida y cuya empresa Worldwide Capital aportó los recursos para la movilización de los criminales. Los colombianos llegaron por República Dominicana y recorrieron por tierra 421 kilómetros y se refugiaron en una residencia cercana al Palacio Presidencial. La noche del ataque contra el presidente Moïse murieron 13 militares colombianos que hacían parte del grupo de mercenarios que participó en el complot. Murieron Duvernay Capador Giraldo, Mauricio Javier Romero Medina y Miguel Guillermo Garzón. Y gracias a la colaboración de la población que cercó a los delincuentes, fueron detenidos 18 colombianos plenamente identificados y 5 haitianos. A estos les confiscaron abundante material de guerra. La policía haitiana emitió órdenes de detención contra 4 de los conspiradores fugitivos y que son las personas más buscadas en Haití: José Félix Badió, John José Joseph, Rodolfo Yahar alias Dodov y Gordon Fenil Desir. Después de los hechos ocurridos el pasado 7 de julio, en Puerto Príncipe la policía haitiana aprobó 24 medidas provisionales contra varios policías y los jefes de unidad comprometidos en el complot. 4 se encuentran aislados, 27 acusados ya se han presentado en audiencias. La policía haitiana anunció que seguirá enviando periódicamente avances sobre la investigación del magnicidio. Entre tanto, en Colombia, la policía señaló al exfuncionario del Ministerio de Justicia de Haití, Joseph Félix Badió, como el autor intelectual del magnicidio del presidente Jovenel Moïse. En Colombia, el director de la Policía Nacional reveló que autoridades de Colombia y de Haití identificaron a un exfuncionario de alto nivel de la isla como la persona que le dio las órdenes a los colombianos dentro de este plan criminal. En reunión con Joseph Félix Badió y una persona llamada Ascar, Germán Rivera y Duvernay Capador son informados de que se va a arrestar al presidente, supuestamente arresto al presidente de Haití. Se comienza la organización y la planeación operacional delincuencial para hacer esto. Está enterado la empresa CTU Security Service, Emanuel Sanón. Según este nuevo reporte, los 2 colombianos que participaron en toda la planeación del crimen habrían sido informados por lo menos 3 días antes que el objetivo no era capturar, sino asesinar al presidente de Haití, como finalmente ocurrió. Varios días antes, al parecer 3, Joseph Félix Badió, quien fue exfuncionario del Ministerio de Justicia, que laboró en la unidad de lucha contra la corrupción con el Servicio General de Inteligencia, le indica a Capador y a Rivera que lo que tienen que hacer es asesinar al presidente de Haití. Las autoridades de los 2 países continúan en la investigación para determinar el grado de responsabilidad que tendrían los otros colombianos detenidos. El gobierno colombiano anunció hoy que dará apoyo jurídico y asistencia humanitaria a los 18 exmilitares colombianos capturados en Haití, acusados de participar en el asesinato del presidente Jovenel Moïse. En un video comunicado que entregó a los medios colombianos, la canciller Marta Lucía Ramírez anunció que el gobierno brindará ayuda judicial a los mercenarios colombianos capturados en Haití. La instrucción que se ha dado con el presidente de la República es brindarle todo el apoyo para que tengan asistencia jurídica, para asegurarnos que estén en condiciones de salud adecuadas, que estén en un sitio de detención que sea adecuado, que se proteja la vida y que se proteja también los derechos y las garantías que deben tener a un debido proceso. El próximo miércoles una misión consular colombiana llegará a Puerto Príncipe para iniciar el apoyo jurídico y humanitario a los detenidos colombianos. Documentos del Ministerio de Defensa a los cuales tuvo acceso Noticentro 1 CMI alertan sobre posibles hechos de vandalismo durante las marchas del 20 de julio. Incluso señalan sitios clave que podrían ser blanco de ataques. Dentro de la información más relevante, el documento describe la supuesta forma de financiación de varios grupos que se autodenominan primera línea. Las víctimas de esta actividad serían trabajadores de plaza de mercado y comercio informal.
Extorsiones a trabajadores informales. Realizan llamadas delictivas a personas dedicadas a diferentes trabajos informales para exigirles dinero bajo constreñimiento, destacándose las siguientes: vendedores ambulantes, transporte informal a través de motos, vehículos y demás actividades. El documento también alerta sobre supuestos planes de vandalismo de varios de estos grupos para el próximo 20 de julio. En Bogotá se mantiene el modelo criminal vandálico de integrantes de la primera línea por ejecutar los siguientes hechos. Preparan daños materiales a la Casa de Nariño, Alcaldía Mayor de Bogotá, Ministerio de Hacienda y Educación, Fiscalía General de la Nación y Congreso de la República. Además, recoge denuncias sobre la forma como estos grupos estarían robando viviendas en Bosa y Kennedy, en el sur de Bogotá, para financiar sus actividades. Y el comandante de la Policía de Bogotá, general Eliezer Camacho, anunció esta noche medidas especiales de seguridad para la capital del país. El comandante de la Policía de Bogotá confirmó que existen denuncias y procesos penales en contra de grupos de vandalismo que están extorsionando para mantener su actividad en la ciudad. Amparados en el marco de protesta, quieren hacerse ver como personas que están manifestando, pero que lo que están realizando es actividades criminales. A estos grupos que vienen precisamente exigiendo dinero para fortalecer sus actividades económicas. Ahí tenemos evidencias claras con nuestro grupo Gaula Denuncias. La policía está alerta a los planes de algunos de estos grupos para generar caos en Bogotá el 20 de julio. Si la intención no fuera realizar ataques para que hacen un entrenamiento con machetes o con barreras simulando las formaciones del ESMAD o con caucheras buscando cómo las van a lanzar, eso no tendría ninguna razón de ser si la situación fuera pacífica, posiblemente como en algunas redes quieren mostrarlo. El general Camacho aseguró que no ha recibido ninguna orden de la alcaldía para desalojar un predio público donde se están entrenando varios grupos para enfrentarse con la policía. En Bogotá están activados 17 puestos de control al ingreso a la capital como medida para evitar la entrada de elementos que puedan alterar el orden durante las marchas del 20 de julio. Con un refuerzo de 1.000 policías y 500 soldados, se blindaron las entradas y las salidas de la capital del país. Así lo confirmó ACMI, el comandante operativo de la Policía de Bogotá. La presencia de las autoridades busca evitar desmanes durante estos próximos 4 días, previos al 20 de julio. Hemos dispuesto 17 puestos de control a las entradas y salidas de Bogotá, con el fin de incautar elementos que puedan ser utilizados para afectar la protesta pacífica, para infiltrarse en la protesta y que nosotros no podamos garantizarla, pero por supuesto estamos incautando todos estos elementos y garantizando seguridad y convivencia. Los uniformados tienen orden de custodiar la ciudad y vigilar cualquier acción violenta que se pueda presentar. Algunos ciudadanos nos han hecho llegar videos en los cuales se observan que hay una especie de entrenamiento con el fin de lanzar objetos peligrosos en contra de la Policía Nacional. Este noticiero conoció una carta enviada a comandantes de distrito donde se alerta a los uniformados de posibles actos violentos. En Cundinamarca se custodiarían especialmente los municipios de Fusagasugá, Funza, Soacha, Madrid y Mosquera. En Bogotá la alerta es emitida en el barrio Tibabuyes, en Suba, en el Portal Américas y en la Universidad Pedagógica. Justamente el ministro del Interior, Daniel Palacios, informó que varias ciudades capitales y departamentos impondrían restricciones de movilidad para el 20 de julio por las protestas convocadas para ese martes. Para impedir el tránsito intermunicipal de grupos de agitadores que puedan provocar violencia, los alcaldes y gobernadores están autorizados a adoptar medidas de restricción de ingreso a sus respectivas jurisdicciones, anunció el ministro del Interior, Daniel Palacios. Algunas otras ciudades ya han adoptado algún tipo de medidas. El departamento del Valle del Cauca tiene algunas consideraciones frente a la movilidad durante estos días y eso también hace parte de la facultad de los alcaldes y de los gobernadores de tomar medidas para prevenir cualquier acto de alteración del orden público. El gobierno advierte que respeta y hace valer el derecho a la protesta pacífica, pero no aceptará hechos violentos. Esperamos que el día martes quien quiera salir a manifestarse, quien quiera salir a ejercer el derecho a la protesta, lo haga de manera pacífica, como
ha demostrado muchos de los colombianos que lo pueden hacer, pero de manera clara y contundente estamos diciéndole a quienes quieren ejercer violencia, a quienes quieren ejercer acciones de terrorismo, que no los permitiremos y que el Estado colombiano está estableciendo todos los dispositivos y toda la capacidad operacional para garantizarle la seguridad a todos los colombianos. Mañana será instalado un puesto nacional de mando unificado para garantizar la seguridad de los colombianos con motivo de las protestas convocadas para el próximo martes. Por su parte, el presidente de la CUT, que es uno de los integrantes del Comité del Paro, Francisco Maltés, aseguró que las marchas que están convocando para este martes serán en paz. El presidente del comité organizador del paro, Francisco Maltés, garantizó que las protestas que fueron convocadas por ese movimiento serán pacíficas. Cuestionó las alertas del ministro de Defensa sobre posibles hechos de vandalismo. El gobierno ha venido apelando a la estigmatización de la protesta social y al miedo para que los colombianos no salgan. Desde el Comité Nacional de Paro convocamos a las protestas masivas, pacíficas, acompañados del arte y la cultura. El martes el Comité del Paro radicará en el Congreso 10 proyectos con los que buscan hacer realidad las propuestas que no se pudieron negociar con el gobierno durante las manifestaciones. Las necesidades del pueblo colombiano están representados en cada uno de los puntos del pliego de emergencia. Aspiramos a que el Congreso de la República, en un acto de responsabilidad social con los colombianos, presente el proyecto, enarbole, garantice su trámite y su aprobación, dado que estos puntos del pliego de emergencia, que se convierten en proyectos de ley, puede cobijar a colombianos y colombianas de cualquier partido político o de ningún partido político. Dependiendo del trámite de estos proyectos en el Congreso, el Comité del Paro evaluará si es necesario convocar a nuevas manifestaciones. La llamada primera línea de Kennedy habló sobre las denuncias de presuntos entrenamientos en el campamento autorizado por la alcaldía de Bogotá. Desvirtúan los señalamientos y aseguran que defienden la manifestación pacífica. Señalados de entrenar hasta con machetes para las protestas del 20 de julio, la primera línea, que se asienta en un predio en la localidad de Kennedy, rompió el silencio y entregó su versión. Estamos en una zona de acampada en la cual se cocina con leña y en la cual se necesitan implementos también para cocina y demás. Esos machetes se utilizan para bajar el pasto, como pueden ver es un lote. Los escudos son parte de nuestro elemento de defensa, de protección. Dicen que no se trató de entrenamientos militares, sino de actividades lúdicas. No, ahí en ese momento en los videos lo que se ve es un juego. Ahí los pelados están jugando, están recochando, pero no se ve como tal un entrenamiento con machetes ni nada por el estilo. El campamento está instalado en inmediaciones de la Universidad Pública de Kennedy, en un predio del distrito. Su permanencia está autorizada hasta el 21 de julio. A la capital ya han llegado primeras líneas de Barranquilla, Pereira, Popayán y algunos municipios de Cundinamarca. La Procuradora General Margarita Cabello advirtió a alcaldes y a gobernadores que deben adoptar un protocolo para garantizar los derechos de los manifestantes durante la nueva jornada de protestas de este martes. En la comunicación enviada a los alcaldes y gobernadores del país, la Procuradora General pide que se implemente un protocolo que dé garantías a los manifestantes ante posibles detenciones o lesiones. Estas personas trasladadas por protección en el marco de la protesta social no podrán ser trasladadas ni a las estaciones de policía ni a los CAIs como lo prevé la norma y el protocolo. El Ministerio Público también dispuso de una herramienta virtual en la cual se podrá consultar en tiempo real si una persona fue detenida y bajo qué procedimiento se hizo su aprehensión y cuál es su ubicación actual. Y encontrar información como el funcionario que realizó ese procedimiento, la fecha, la hora, los datos de la persona y toda la información referente a ese procedimiento policial. La Procuraduría también pide que los alcaldes dispongan de centros de atención médica para atender a las personas que puedan resultar heridas. El poderoso capo Luis Caicedo, conocido como alias Don Lucho, quien pagó una condena por narcotráfico en Estados Unidos y que sirvió como testigo en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán, fue asesinado en una plazoleta del barrio Pablo VI, al occidente de Bogotá. Un hecho sicarial rompió la calma en el barrio Pablo VI, localidad de Teusaquillo. Sobre las 10 de la mañana, un delincuente atacó con arma de fuego a dos hombres que perdieron la vida instantáneamente.
Nunca en 2 años que he vivido en este barrio ha pasado esto. Uno de los fallecidos fue identificado como Luis Caicedo, alias Don Lucho, quien estuvo condenado por narcotráfico en Estados Unidos, fue socio del Loco Barrera y participaría como testigo contra el Chapo Guzmán. Pagó condena en Estados Unidos por un delito de narcotráfico, ya no tenía cuentas pendientes con la justicia. Alias Don Lucho estaba libre hace 2 años y se habría encontrado en la plazoleta del barrio Pablo VI con 2 de sus abogados. Uno de ellos falleció en el ataque, mientras el otro logró salvarse al resguardarse en un establecimiento comercial. Después que mató a estos 2, salió hacia la calle 53 armado con la arma en la mano, disparando. Estamos haciendo el análisis de videos de las cámaras de los sectores y de las avenidas para poder identificar el sujeto que cometió este doble homicidio. El crimen tiene conmocionados a los residentes del barrio Pablo VI, quienes piden mayor vigilancia. En Armenia, las autoridades investigan el asesinato del concejal de esa ciudad, Rubén Melo Delgado. Según las primeras versiones, el corporado Rubén Darío Melo se encontraba departiendo con amigos en un billar en el sur de la capital quindiana, cuando fue atacado por sicarios que le dispararon en repetidas ocasiones. El alcalde de la ciudad, José Manuel Ríos, resaltó la rápida captura de la policía a uno de los presuntos criminales que participaron en el hecho, mientras ofreció una recompensa por quienes brinden información sobre el caso y resaltó además que el concejal jamás expresó ser objeto de amenazas. Decidimos implementar una recompensa que va hasta 25 millones de pesos para que aquellas personas nos suministren información efectiva que podamos dar con la captura. Por ahora aumenta la preocupación en los habitantes de la ciudad tras el incremento de inseguridad y homicidios, pues hace tan solo una semana fue asesinado en el barrio Puerto Espejo un excandidato al Consejo de Armenia. La Contraloría denunció que tras 8 meses del paso devastador del huracán Iota por Providencia, solo se han entregado 64 casas nuevas para los habitantes de la isla. A principios de junio hubo indignación por cuenta de que solo se habían construido 2 casas en San Andrés y Providencia, 7 meses después del paso del huracán Iota y con una promesa de reconstrucción en 100 días. Así vamos hoy, según el último reporte de la Contraloría. En este momento tienen 64 casas, pero es importante que, y esto con el trabajo que se ha hecho desde la Contraloría del Enfoque Preventivo, fijar adecuadamente los cronogramas para ver cómo se avanza en esa meta de febrero del 2022 de tener las 910 casas ya listas. Se prevé la construcción de 50 casas por mes y la entrega de 4 refugios entre agosto y septiembre ante la inminente llegada de la temporada de huracanes. 867 viviendas deberán estar reparadas entre julio y agosto. La Contraloría advirtió que la reconstrucción de Providencia podría costar 1.2 billones de pesos. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar desarrollaremos estas y otras noticias. Llamado de atención a mayores de 50 años para que se vacunen. Sube precio de compra del café y ya se comercializa a 1.513.000 pesos la carga. Nuevas inversiones a proyecto de Aerocafé, anuncia gobernador de Caldas. Y el viceministro de Salud, Alexander Moscoso, hizo un llamado a la población para que acuda a vacunarse contra el COVID. Reveló que el 85% de los infectados que están en cuidados intensivos no se vacunaron, pese a que ya estaban habilitados para hacerlo. Hay preocupación en el Ministerio de Salud por el alto porcentaje de personas mayores que todavía no reciben ni siquiera la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. 70% de los mayores entre 60 y 64 años ya la han recibido. En la franja de 55 a 59 años, el 60%, y los de 50 a 54 años, tan solo un 52% han recibido la primera dosis. Entre 45 a 49 años, el porcentaje es más bajo y apenas llega al 23%. Por favor, si usted tiene más de 50 años, salga y vacune. Si usted tiene más de 60, más de 70, más de 80, pero usted, si no se ha vacunado, tiene el riesgo de tener la enfermedad. El viceministro de Salud recordó que las personas entre mayor edad tengan y más comorbilidades presenten, tienen un más alto riesgo de salud y tener efectos adversos por el COVID-19. Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció para el próximo fin de semana la realización de un plan de vacunación masiva para mujeres en estado de embarazo.
Queremos informarle a los En un colombianos video enviado a medios de comunicación, hoy el ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció que el siguiente fin de semana, entre el 23 y el 25 de julio, se realizará una gran campaña nacional de vacunación contra el COVID-19, dirigida específicamente a las mujeres gestantes. A este grupo, según explicó el ministro, se le aplicará la vacuna Pfizer, que llegará la próxima semana al país. De manera que invitamos a todos los departamentos, distritos, capitales del país a convocar a las mujeres, las señoras embarazadas, para que asistan a esta gran vacunatón. Se espera que en los próximos días lleguen al país otras 340.000 dosis de la vacuna Pfizer, buena parte de ellas destinadas a las madres gestantes. Pues hoy se reanudó la inmunización contra el COVID-19 con la vacuna Pfizer. En Bogotá se comenzaron a aplicar las segundas dosis a quienes estaban pendientes del refuerzo. Así se veían hoy en las primeras horas de la mañana algunos puestos de vacunación. A pesar de contar con vacunas diferentes a la marca Pfizer, pocas personas acudían. Muchos esperaban para aplicarse la segunda dosis. Después del mediodía, el panorama cambió. Las vacunas de Pfizer llegaron a Bogotá y puestos como el Mall Plaza comenzaron a llenarse. Y la verdad yo necesito hacerme una cirugía, entonces la necesitaba de forma urgente. ¿Alguna marca en especial que usted haya preferido? Pfizer, o sea, pues la Pfizer porque fue la que me colocaron. ¿Cómo le fue en el proceso? Bien. ¿Encontró la vacuna de Pfizer o cuál le aplicaron? Sí, Pfizer. Otro de los puestos de vacunación más grandes en la ciudad, ubicado en Movistar Arena, comenzó a recibir a ciudadanos para segundas dosis de Pfizer, agendados previamente. Entre tanto, en Corferias, algunos perdieron el viaje porque las vacunas de Sinovac se agotaron. ¿Qué le dijeron? ¿Que cuándo se reanuda? Sabe que sacaron las vacunas Sinovac, no hay. Que ya toca esperar quién sabe hasta cuándo. En la jornada de hoy se notó un marcado interés de personas jóvenes por recibir la vacuna contra el COVID-19. Las personas de 35 años ya comenzaron a vacunarse, pero preocupa el hecho de que tan solo la mitad de los mayores de 50 años lo han hecho. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. En Cali, las autoridades de salud iniciaron un plan de vacunación nocturno. Buscarán en gastrobares y en restaurantes a las personas que ya están habilitadas para recibir el biológico. Cerca de 20 equipos vacunadores recorren 10 puntos de Cali entre plazas de mercado y establecimientos comerciales en búsqueda de personas aptas para recibir la dosis del biológico contra el COVID-19. ¿Dónde se mueve Cali? ¿Dónde se está moviendo Cali de noche? De 4 de la tarde a 8 de la noche, o 9 de la noche, o 10 de la noche. Y ya tenemos unos sitios identificados que consideramos necesario llevar la vacuna hasta allá. La jornada se llevará a cabo hasta el sábado 17 de julio y el objetivo es llegar a las personas que no han podido desplazarse hasta los puntos autorizados. Las personas que han estado en UCI solamente menos del 0,01%, 0,9% han derivado a UCI, o sea, la vacuna sí es efectiva, sí tiene efectividad, así que a vacunarnos. La próxima semana se ampliará el horario de los megacentros de vacunación y a la fecha se han inyectado más de 1.259.000 dosis. Y en Antioquia, en algunas poblaciones, se hacen visitas puerta a puerta para vacunar a quienes ya deben estar inmunizados. Tocando puerta a puerta de cada casa, autoridades del municipio de La Estrella, Antioquia, buscan a las personas que aún no han recibido la vacuna contra el COVID-19. Allí llegaron 6.000 dosis de Janssen y a la fecha se han inmunizado 700 personas en sus viviendas. ¿Para qué vamos a centralizar si podemos llegar puerta por puerta, casa por casa, a los lugares más alejados, donde la gente de menos recursos pueda, digamos, vacunarse? ¿Por qué? Muchas veces, Julie, 2.000 pesos que vale el pasaje o 4.000 pesos que vale un pasaje significa la comida de un día. Otra estrategia similar de vacunación en casa adelanta la alcaldía del municipio de La Ceja, oriente antioqueño. Con 70.000 habitantes ya han sido inmunizados 35.000. La ministra de Educación, María Victoria Angulo, aseguró que están dadas las garantías para que los estudiantes vuelvan a las clases de manera presencial. Para la ministra de Educación, María Victoria Angulo, no existe razón alguna para que se suspenda la presencialidad en las instituciones educativas en el país, como viene ocurriendo en algunas regiones donde se han presentado tutelas y por determinación de gobernantes que piden regresar a la virtualidad. A pesar que en departamentos como Meta, Cauca, Huila y otras regiones no quieren regresar a clases, la ministra asegura que sí se cuentan con medidas de bioseguridad para garantizar las jornadas. En algunas ciudades ya se reportan contagios de COVID-19 en los colegios. A todas les estamos dando la debida respuesta, respetuosos del proceso.
Al momento ya 12 de estas acciones jurídicas han salido favorables para el retorno de los niños y seguiremos con todo el respeto y sobre todo con los argumentos, contestando ante las distintas acciones jurídicas las razones por las cuales se cuentan con las condiciones para el retorno. Según la ministra de Educación, en el país no pueden existir problemas de infraestructura en los colegios, ya que se aprovechó la pandemia para hacer inversiones. Las declaraciones las entregó la ministra de Educación en Pereira, donde recorrió algunas instituciones educativas. La Contraloría advirtió que algunas alcaldías que no han reportado el retorno a las clases presenciales ya han ejecutado recursos para ese fin. De acuerdo a la advertencia, la alcaldía de Magangué Bolívar ha ejecutado el 99% de los recursos asignados por el Fondo de Mitigación de Emergencias para el retorno a las aulas, sin el reporte formal de ese regreso a clases ante el Ministerio de Educación. La Contraloría General de la República estará adelantando los ejercicios de control respectivos con el propósito de verificar si presuntamente se está incurriendo en una indebida práctica que afecte primero los derechos fundamentales de los estudiantes y sobre todo el tema asociado a los recursos públicos que se están destinando para tal propósito. La alcaldía de Dos Quebradas ha ejecutado el 84%, Cartagena el 68% y Santa Marta más del 66% sin haber reportado el retorno presencial. De 400.000 millones que según el FOME van destinados para el retorno a las aulas, faltan por ejecutar poco más de 152.000. Ana María Cuesta, Noticentro 1, CMI. El precio del café sigue al alza. La carga de 125 kilos del grano ya se paga por encima del 1.500.000 pesos. Por primera vez en la historia, el precio interno del café llegó a 1.513.000 pesos, superando los niveles de la jornada anterior de 1.470.000 pesos, lo que representó un alza de 2,9%. De esta manera se ratifica el buen momento de precios del sector, tanto a nivel nacional como internacional. La carga de café ha crecido en un 51% en el último año, cuando en julio de 2020 se cotizaba a 1 millón de pesos. Las cifras aumentarán el valor de la cosecha cafetera para este año y mejorará la rentabilidad de los diferentes actores de la cadena. Y es así como logramos sostener a los municipios cafeteros del Colombia en la reactivación de la pandemia. El departamento del Huila, mayor productor de café en el país, espera sostenibilidad en los precios de cara a la cosecha cafetera del segundo semestre del año. Estaríamos hablando que esa cosecha cafetera para el departamento vale alrededor de 850.000 millones de pesos. De ese tamaño es el valor de la cosecha cafetera en el departamento del Huila. Por su parte, el Comité de Cafeteros de Caldas sostiene que, si bien es cierto los precios son positivos para el sector, advierte que los altos niveles de cotización del dólar encarecen los costos de los insumos. Hoy estamos viendo unos fertilizantes a unos precios para toda la agricultura, unos precios supremamente altos. El precio internacional en la bolsa de Nueva York este viernes llegó a $1.61 la libra, marcando la tendencia alcista de las últimas semanas. La gerente del Instituto Colombiano Agropecuario, Deyanira Barrero, anunció vía libre a las exportaciones de pollo y huevo. Esto debido a la erradicación del Newcastle, enfermedad que afectaba al sector avícola. El anuncio fue hecho por el Instituto Colombiano Agropecuario ICA al señalar que el país logró erradicar la enfermedad de Newcastle, siendo uno de los virus que más afecta a la avicultura. De esta manera, Colombia obtiene el pasaporte para poder exportar carne de pollo y huevo, objetivo que se estaba buscando desde hace 10 años. Hace parte de las grandes metas del sector de darle al país nuevas zonas libres de enfermedades, en este caso la autodeclaración de libres en todo el territorio colombiano de la enfermedad de Newcastle notificable. Con la certificación, Colombia inicia los procesos de admisibilidad con los mercados internacionales. Estados Unidos y Japón ya muestran su interés. Colombia se viene preparando durante años para esto. Nuestros productores han cumplido casi en su totalidad el decreto 1500 y han hecho fuertes inversiones en plantas de beneficio para llegar. Lo que nos hacía falta era el estatus sanitario para poder llegar, y para esto necesitábamos ser libre de Newcastle. El gobierno y el sector privado implementarán un plan de protección y seguridad sanitaria para mantener dicho estatus. El gobernador de Caldas, Luis Carlos Velázquez, anunció la adjudicación de los últimos proyectos para la construcción del aeropuerto del Café. Después de lograrse el cierre financiero, la construcción del aeropuerto del Café es una realidad, a un proyecto que contempla inversiones por 533.000 millones de pesos y una generación de empleos de 5.000 puestos de trabajo.
el Consejo Nacional de Política Fiscal aprobó la adjudicación de los últimos contratos que representará la conexión de las vías de acceso hacia la terminal aérea y la cual se ubicará en el municipio de Palestina Caldas. Este proyecto que va a permitir que los caldenses nos comuniquemos con Bogotá fácilmente, podamos llegar a altas horas de la noche o muy de madrugada, realmente le da dignidad al pueblo caldense. Es un proyecto de reactivación económica. El proyecto entrará en operación en el cuarto trimestre de 2023. La terminal tendrá una pista de 1.460 metros y una capacidad de 1 millón de pasajeros. Lo que nos concentra es hacer el proyecto bien hecho, que el movimiento de tierra se dé de la mejor manera, que las vías de acceso se puedan dar, más allá de cuando aterrice el primer avión, pero esperemos que sea en el último trimestre del año 2023. Se desarrollará la doble calzada a Chinchina con una glorieta que conecta la autopista del Café hacia el nuevo aeropuerto. El ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, puso en marcha el plan de formalización de la minería en Colombia. En el Día Nacional del Minero, el gobierno anunció la implementación de un programa para promover la formalización y la actividad legal del sector. Se trata del Centro de Aprendizaje Minero, que tendrá varios ejes fundamentales como la asistencia técnica, gestión ambiental y social, además de estándares de calidad, mitigación del riesgo, operación de maquinaria e inclusión social. Se impulsa un sector clave para la reactivación económica. Seguimos trabajando por la formalización minera, con una meta muy ambiciosa de 27.000 mineros formalizados a agosto del año 2022. Asimismo, se impulsarán programas para el estudio de suelos y mejorar la actividad de exploración. Para fortalecer el conocimiento del suelo y geocientífico del país para poder atraer más inversiones a este importante sector. Tenemos también la agenda de carbón, donde queremos tener una mayor competitividad de este sector que tiene que irse adaptando a las dinámicas del mercado internacional. Se tendrán más de 90 cursos de formación. Precisamente en Colombia hoy se celebró el Día del Minero. El presidente de la Agencia Nacional de Minería, Juan Miguel Durán, reveló que este año se han registrado 71 emergencias en este sector con un saldo de 87 mineros muertos. El 60% de estas muertes están relacionadas con la minería ilegal. Lo primero que hacemos, y creo que lo hace todo minero en Colombia, es santiguarse, echarnos la bendición y siempre pensar en nuestras familias. Y así como dice uno, Dios y suerte. Y si esa suerte no llegara a alcanzar, para ello queda recurrir a los milagros de la Virgen del Carmen, protectora de los mineros. Y es que hoy por hoy, según la Agencia Nacional de Minería en el país, hay cerca de 250.000 mineros o personas que trabajan en las labores de preparación, desarrollo y explotación minera. Tristemente, de ellos solo hay registro de 8.168 mineros formalizados. El gobierno debe mirar más a los mineros y pagar mejor el trabajo del minero, porque el trabajo del minero está muy bajito el precio. Deben mejorar los pagos del trabajador del minero. Y es tan peligrosa la labor del minero que al 14 de julio de 2021 se registran 71 emergencias mineras en las que han perdido la vida 87 trabajadores, un 3% menos que el mismo periodo del año pasado. Este año el 60% de las muertes han sido producto de la minería ilegal. El sector minero genera aproximadamente 350.000 empleos directos y cerca de 1 millón de empleos indirectos, principalmente en zonas rurales y municipios alejados y pequeños de la geografía nacional, como este de Tópaga en Boyacá, donde las minas de carbón están ligadas a la economía de la región. El 80% de la población está viviendo directa o indirectamente del sector minero. Mineros tradicionales que cada 16 de julio celebran su día en una de las iglesias más hermosas de Colombia. Hay familias que los esperan en casa, que todos los días están orando para que ellos lleguen nuevamente. Sabemos que este trabajo tiene un gran riesgo y por tanto pues la seguridad tiene que ir primero sobre todo. Mientras en medio de los socavones se siguen encomendando al Altísimo y a la Virgen, el presidente Durán revela que la contribución a la economía del país de la minería a través del pago de renta y regalías entre 2010 y 2020 ha sido de 28,22 billones de pesos. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,06% a 1.272 puntos.
La acción de Promigas fue la que más subió con una valorización de 2,23% a 6.880 pesos. La acción de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá fue la que más bajó con una pérdida de 1,95% a 196 pesos con 10 centavos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 29.000 millones de pesos con una variación negativa de 0,39% a 2.560 pesos. El presidente Iván Duque sancionó hoy varias leyes, entre ellas el tratado para evitar la doble tributación con Japón, el traslado de presos colombianos en China y autorizó al Banco Europeo de Inversiones para que opere en Colombia. En la Casa de Nariño, el presidente Iván Duque sancionó hoy 3 leyes y divulgó otras que ratifican convenios internacionales. Una de ellas es la eliminación de la doble tributación con Japón. Entendíamos que el desmonte de doble tributación no solamente es un gesto de confianza, sino que adicionalmente le permite a los ciudadanos japoneses y a los ciudadanos colombianos moverse con muchísima flexibilidad entre las dos naciones y por ende promover mucho más el comercio y la inversión binacional. Se pueda desarrollar más nuestros comercios bilaterales para que beneficie a ambos países. Ya entró hoy en vigencia el tratado con China para la repatriación de 15 colombianos presos en ese país y condenados a penas de muerte o cadena perpetua por delitos como el narcotráfico. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 3.808 pesos con 46 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.680 pesos y la venden entre 1.730 pesos. Un euro cuesta 4.506 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.61. El azúcar se transó en 17,62 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $71.46. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $73.14. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.560 pesos. Las autoridades están tras el rastro de los autores del robo a la residencia de la exfiscal Vivian Morales. Varios sujetos encapuchados ingresaron a la vivienda de la también exembajadora y luego de amordazarla a ella y a sus hijos, hurtaron varias de sus pertenencias. Estaba pensando que la exfiscal Vivian Morales, quien hasta hace poco ocupaba el cargo de embajadora de Colombia en Francia, denunció ante las autoridades de Bogotá un millonario robo del que fue víctima ella y su familia. Los hechos ocurrieron en la calle 92 con carrera 18, en uno de sus apartamentos, ubicado en el norte de Bogotá. En este punto habrían ingresado varios sujetos encapuchados, quienes la amordazaron a ella y a su familia. Luego de intimidarlos con armas de fuego, desocuparon el apartamento, llevándose joyas, relojes y dinero en efectivo. Varios delincuentes ingresaron por un costado de un conjunto residencial. Afectaron a la vivienda de la exfiscal, la doctora Vivian Morales. La Policía Nacional, a partir del conocimiento del hecho, desplazó junto con la Fiscalía General de la Nación un equipo de investigación tendiente al esclarecimiento de estos hechos. Adicionalmente, un esquema de protección alrededor del sitio y de la señora fiscal. Según conoció Noticentro 1 CMI, se trataría de una peligrosa banda delincuencial dedicada al robo de viviendas y comercios en la capital. Hasta el momento no hay capturados. Se han recopilado imágenes, se han recopilado testimonios y otros elementos materiales probatorios que junto con la Fiscalía General de la Nación nos llevarán a identificar quiénes fueron los autores de este hecho. Según cifras de la policía, este año han sido víctimas de este flagelo más de 18.000 personas. Hay alarma en varios sectores de Bogotá por el color amarillo en el que está llegando o con el que está llegando el agua del acueducto. La empresa explicó qué pasa y dijo que la apariencia del líquido se normalizará en las próximas horas. La Superservicios requirió al acueducto para que explique la situación. Turbia y amarillenta está llegando el agua en varios sectores de Bogotá. Por lo menos en 4 localidades se ha registrado el fenómeno que impide el consumo desde el grifo. Estamos que no sabemos qué hacer porque pues un restaurante, imagínese, con esos problemas graves. La calidad del líquido obligó a los residentes a comprar botellones de agua que ya empiezan a escasear en las tiendas. Hoy nos ha tocado es comprar agua en la tienda de garrafones, ni para lavar la loza siquiera sirve. La empresa de acueducto y alcantarillado aclaró que pese al color amarillo, el agua es potable y apta para el consumo humano.
El cambio de color obedece a unas obras que está adelantando el acueducto y que obligarán a la suspensión del servicio en algunas localidades. Zonas como aferentes al sector Bosque de Pinos, Bosque Medina, se suspende el servicio a partir de mañana a las 10 de la noche hasta las 8 de la mañana del domingo. En las próximas horas se normalizaría el color del agua en la capital del país. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, entregó las primeras becas a 5.000 jóvenes para acceder a educación superior gratuita. Laura, llamo a contarte que te ganaste la beca de jóvenes a la U. Con una llamada, la alcaldesa Claudia López sorprendió a los primeros beneficiarios del programa Jóvenes a la U. ¿Vas a poder estudiar contaduría? Muchísimas gracias, de verdad estoy aquí temblando de la emoción. Se inscribieron más de 88.000 jóvenes entre los 18 y 28 años, pero solo 5.371 fueron los escogidos. ¿Tienen matrícula 100% gratuita? ¿Apoyo en sostenimiento? ¿Un salario mínimo al semestre? El listado oficial de los 8.000 beneficiados se publicará en la página de la Secretaría de Educación. En el puerto de Barranquilla ya empezó el dragado del canal de acceso que por la alta sedimentación tiene restringido el ingreso de grandes embarcaciones. La draga Tácola inició trabajos en la zona de Bocas de Ceniza, en la desembocadura del río Magdalena. Es el punto más crítico por la alta sedimentación y en donde el bajo calado ha afectado la navegabilidad. La draga fue contratada para la remoción de más de 140.000 metros cúbicos de sedimentos en la zona portuaria. En promedio, removerá 13.000 cada 24 horas. Antes de iniciar trabajos, debieron realizar batimetrías adicionales para disponer un plan de dragado. Cor Magdalena debe eliminar los sedimentos que en Bocas de Ceniza permanecen, según la entidad, producto de la dinámica del río y los altos caudales de agua que presenta en esta época del año. El arzobispo de Bogotá, Monseñor Luis José Rueda, lanzó una campaña para recaudar 1.000 millones de pesos, cuyo destino será dar alimentos y otra ayuda humanitaria a cerca de 1 millón de personas que no tienen nada. La pandemia del coronavirus ha traído mayor necesidad en las familias bogotanas y del país, y también escasez de recursos. La Iglesia Católica no es ajena a ello. Por eso está solicitando la ayuda de todos los colombianos en una maratón de recaudación de recursos que se realizará en agosto. No es un asunto religioso, sino es un asunto de vida, es un asunto de supervivencia, es un asunto de justicia con las personas más débiles. La maratón de recaudación de fondos que hará la arquidiócesis con destino a los más necesitados de la capital de la República será entre el 6 y el 7 de agosto. 1.000 millones de pesos es la meta. Con ese dinero queremos seguir apoyando todo lo que hacemos en protección, tanto física, emocional, de formación, también de alimentación. Cerca de 1,5 millones de personas, los más vulnerables. Son rostros de migrantes, son rostros de excluidos, de desempleados, de desplazados desde distintas zonas del país, desde distintas regiones, por el conflicto que estamos viviendo y por distintas situaciones que llegan a Bogotá. Y queremos que Bogotá sea una casa que acoge, una casa donde hay manos, donde hay capacidad de ver, no de invisibilizar. Las donaciones podrán hacerse en toda la cadena de almacenes Éxito, Carulla, en la red Baloto, en bancos como de Bogotá, física y también en línea. Pueden hacer los aportes fieles y no fieles que quieran contribuir con los más necesitados. Iniciamos nuestra segunda hora de información. Al menos 125 muertos y 1.300 desaparecidos dejan hasta ahora las inundaciones en varias naciones de Europa Occidental. Alemania declaró el estado de catástrofe y Bélgica el duelo nacional. La fuerza del agua ha seguido provocando destrozos y daños materiales a la infraestructura de varios países al occidente de Europa, y la cifra de muertos en las graves inundaciones que asolaron en mayor medida al oeste de Alemania y el este de Bélgica se eleva ya a más de un centenar de personas, en lo que es la mayor pérdida de vidas por una catástrofe natural en décadas. Las inundaciones han afectado también a Luxemburgo, Países Bajos y el este de Francia.
Por su parte, el gobierno germano declaró el estado de catástrofe en 2 regiones del occidente del país, lo que significa que serán movilizados militares para que ayuden a la población damnificada y puedan cumplir labores administrativas y de rescate. Con la elevada cifra de más de 1.300 personas desaparecidas, las autoridades alemanas temen que el número de víctimas mortales sea mayor, aunque en muchos casos la falta de información puede deberse al corte de las líneas telefónicas por las lluvias, más abundantes en 24 horas desde que se tienen registros. Se aviva la disputa entre los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y de Cuba, Miguel Díaz-Canel. El dirigente cubano asegura que Estados Unidos quiere derrocarlo. Una dura y vehemente respuesta envió el presidente cubano Miguel Díaz-Canel a su homólogo estadounidense Joe Biden a través de su cuenta de Twitter, en donde afirmó que Estados Unidos ha fracasado en destruir a la isla y que si tuviera una sincera preocupación humanitaria por el pueblo cubano, podría eliminar las 243 medidas aplicadas por Trump, lo que significaría un primer paso para terminar con el bloqueo. Esta aseveración la hizo luego de que Biden asegurara que enviaría vacunas y que las masivas protestas en Cuba son una prueba de que el comunismo es un sistema fallido. Communism is a failed system, universally failed system, and I don't see socialism as a very useful substitute, but that's another story. Además, Washington informó que está estudiando maneras para restablecer el acceso a Internet que ha sido bloqueado por el régimen tras las manifestaciones. Y miles de cubanos disidentes marcharon por diferentes vías de Miami para pedirle a Estados Unidos medidas contra el régimen de Miguel Díaz-Canel. En respaldo a las históricas protestas que se desataron en Cuba desde hace más de 5 días, cientos de manifestantes en Estados Unidos se unieron a los reclamos al régimen de Miguel Díaz-Canel para exigirle el fin del bloqueo y además hacerle un llamado al gobierno de Estados Unidos para que tome acciones contra las represiones que viven en la isla. A pesar de las buenas intenciones, las protestas han generado irónicamente bloqueos en la nación norteamericana. Una importante autopista en Miami que cruza Florida de norte a sur fue cerrada en ambas direcciones por las miles de personas que se solidarizaron con las marchas. Esta demanda se repitió en varios puntos de la calle 8, entre ellos en el popular restaurante cubano Versalles. El gobierno del presidente Joe Biden arremetió contra la desinformación antivacunas en las redes sociales, asegurando que esa información está matando gente. Reveló que son al menos 12 personas las que están produciendo el 65% de la información errónea sobre los biológicos. The only pandemic we have is among the unvaccinated, and they're killing people. El gobierno de Biden endureció drásticamente su tono contra los grandes grupos tecnológicos, pidiéndoles que luchen más contra la información falsa sobre las vacunas. The false narrative that remains active out there about COVID-19 vaccines causing infertility, something we've seen out there flowing on the internet quite a bit and other places as well, which has been disproven time and time again. This is troubling, but a persistent narrative that we and many have seen, and we want to know that the social media platforms are taking steps to address it. Según la Casa Blanca, son al menos 12 personas las que están produciendo el 65% de la información errónea sobre las vacunas. Las autoridades sanitarias de Estados Unidos advirtieron que el COVID-19 se está convirtiendo en una pandemia de no vacunados. Actualmente, Estados Unidos enfrenta un aumento de contagios, de hospitalizaciones y de muertes propiciado por la variante Delta. There is a clear message that is coming through. This is becoming a pandemic of the unvaccinated. We are seeing outbreaks of cases in parts of the country that have low vaccination coverage because unvaccinated people are at risk, and communities that are fully vaccinated are generally faring well. También se instó a los estadounidenses, quienes se resisten a vacunarse contra el coronavirus, a que lo hagan, cuando en el país durante la última semana los contagios se dispararon un 70%, mientras las hospitalizaciones subieron 36% y las muertes tuvieron un alza del 26%. Ante la disparada de casos de COVID-19 en Los Ángeles, las autoridades volvieron a imponer el uso obligatorio del tapabocas. El objetivo es frenar el rápido avance de la variante Delta en la segunda ciudad más poblada de Estados Unidos. And considering that we've reported over 1,000 new cases a day over the last 7 days, this average case rate
is at a substantial community transmission level. For this reason, we will be implementing an order requiring masking indoors, regardless of vaccination, that will go into effect at 11:59 on Saturday, July 17. La medida se mantendrá hasta que se evidencie una mejora en la transmisión comunitaria del COVID-19, mientras se volvió a hacer un llamado a la vacunación cuando al menos 4 millones de residentes del condado de Los Ángeles no han sido inmunizados. Barcelona y otros 160 poblaciones en Cataluña pusieron un toque de queda nocturno ante el aumento de casos de COVID-19. 6 millones de personas se verán cobijadas por la medida. La situación epidemiológica en Cataluña, que sigue aumentando y este viernes registró 1.088 casos, 73 más que ayer, ha llevado al Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña a avalar el decreto del gobierno español para aplicar un nuevo toque de queda nocturno en 161 municipios catalanes, incluido Barcelona, con el fin de contener la disparada de casos de coronavirus de los últimos días en esta zona del país, donde la peor parte de las infecciones se concentra en jóvenes de entre 20 y 29 años. La medida se aplicará hasta el próximo 23 de julio, desde la 1 de la madrugada hasta las 6 de la mañana, horario en el que los jóvenes salen a gastrobares hasta altas horas de la madrugada. La Organización Mundial de la Salud pidió realizar controles de los laboratorios activos en la región china, donde se identificaron los primeros casos de coronavirus en diciembre de 2019. Aseguró que con la falta de suministro de información, el gigante asiático obstaculiza la investigación sobre el origen de la pandemia. Advirtiendo que conocer los orígenes del coronavirus es una deuda pendiente con millones de personas que lo han sufrido, la OMS pidió a China más transparencia y que coopere en las investigaciones sobre cómo nació el COVID-19, asegurando que están siendo obstaculizadas por la falta de datos sin procesar durante los primeros días de propagación. Por eso, solicitó realizar controles de los laboratorios en China. Checking what happened, especially in our labs, is important. And we need information, direct information on what the situation of these labs was before and at the start of the pandemic. El director de la OMS advirtió que ha existido mucha presión para descartar la hipótesis de que la pandemia surgió en un accidente de un laboratorio chino. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, comparecerá ante la justicia para ser interrogado por denuncias de abuso sexual. Este sábado, investigadores de la Fiscalía General de Nueva York interrogarán al gobernador del estado, Andrew Cuomo, en relación con las acusaciones a principios de este año de acoso sexual en su contra por varias mujeres que trabajaron para él. Después de meses de obtención de información sobre las supuestas denuncias de mala conducta que pusieron en peligro su reputación nacional y amenazaron su control del poder, mientras se prepara para presentarse a un cuarto mandato, parece que esta investigación llegará a su fin con este interrogatorio. Aunque Cuomo ha defendido repetidamente su inocencia, en marzo pasado, cuando se acumulaban las acusaciones en su contra, una larga lista de sus compañeros de partido pidieron su dimisión, pero el gobernador afirmó que no dejaría su puesto hasta que se investigaran los supuestos hechos. El Papa Francisco restringió las misas en latín, con lo cual abrió un nuevo motivo de discusión con los grupos más conservadores de la Iglesia Católica que piden mantener las celebraciones en esa lengua. Traditionis Custodes o Custodios de la Tradición es la nueva guía que emitió hoy el Papa Francisco para redefinir las normas que rigen el uso de la misa tradicional. El sumo pontífice limitó la celebración de las Eucaristías según el rito tridentino y estableció que solo podrán realizarse con un permiso del obispo de la diócesis y las iglesias parroquiales tienen prohibido hacerlas. En la misa tridentina, establecida alrededor de 1570, las oraciones se hacían solo en latín. Los sacerdotes las celebraban en voz baja y estaban de espaldas a los feligreses. Se dejó de usar oficialmente en 1969, cuando Pablo VI la sustituyó con el rito actual de la misa, y el Papa emérito Benedicto XVI flexibilizó su uso hace 14 años para fomentar la unidad de la Iglesia. Esta medida supone un conflicto con grupos conservadores y del sector más ultraderechista de la Iglesia, quienes hasta ahora la seguían realizando y piden que se mantengan las dos maneras de oficiar la misa. El expresidente de Argentina, Mauricio Macri, se encuentra en medio de una polémica. Fue denunciado por los gobiernos de Argentina y de Bolivia por presuntamente haber enviado de contrabando suministros para la represión de las protestas contra la presidenta boliviana interina Yanine Áñez en 2019.
La justicia argentina abrió una investigación contra el expresidente Mauricio Macri por presunto contrabando agravado de material antidisturbios. Esto tras la denuncia del actual gobierno de Alberto Fernández y del Ejecutivo boliviano, que señalan a Macri y a algunos de sus colaboradores por supuestamente haber mandado a Bolivia suministros para la represión de las protestas de 2019 contra la expresidenta interina Janine Áñez. Esto según la carta publicada por la Cancillería de la Nación Andina, la cual fue presuntamente firmada por el entonces comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, en la cual agradece al gobierno Macri la entrega de más de 40.000 cartuchos de balas de goma, así como decenas de gases lacrimógenos y granadas de gas. La salud del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, estaría evolucionando satisfactoriamente tras ser internado en un hospital por una obstrucción intestinal. Así lo dio a conocer el mismo Bolsonaro, quien publicó una fotografía en la que se le ve caminando. Aseguró en el mensaje que estará de vuelta pronto y agradeció el apoyo y las oraciones de sus compatriotas. Apareció el avión ruso que estuvo reportado como desaparecido durante varias horas y que se creía accidentado. La aeronave con 17 personas a bordo tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en Siberia. Todos los pasajeros salieron ilesos. Las Perseidas, la lluvia de estrellas más intensa del año, podrán observarse desde mañana 17 de julio y hasta el 24 de agosto. Algunas noches se verán hasta 100 meteoritos por hora. El mundo podrá disfrutar del show celestial protagonizado por los fragmentos que dejó el cometa Swift-Tuttle, que origina la esperada lluvia de meteoros de las Perseidas, la más destacada dentro del calendario astronómico y que aparece todos los años entre julio y agosto, cuando la Tierra atraviesa los rastros de escombros dejados por este cometa antiguo, los cuales ingresan a la atmósfera a miles de kilómetros por hora y se incineran. Aunque las Perseidas alcanzarán su punto máximo de actividad en la noche del 12 al 13 de agosto, cuando se podrán observar hasta 100 meteoritos por hora. Ha llamado la atención que un millonario canceló su vuelo espacial con el empresario Jeff Bezos y su compañía Blue Origin, argumentando tener una agenda muy ocupada. Este 20 de julio, el cohete New Shepard, desarrollado por la empresa espacial privada Blue Origin, llevará a su primera tripulación de astronautas al espacio, en el aniversario número 52 del alunizaje del Apolo 11. Uno de los asientos estaría ocupado por un ganador de una subasta benéfica, quien habría pagado $28 millones por el privilegio. Pero en las últimas horas avisó al dueño de la compañía, Jeff Bezos, que no podrá ir al espacio por problemas de agenda. Aunque no revelaron su identidad, se especula que debe ser un hombre muy importante y ocupado para cancelar un evento como este. Blue Origin informó que su reemplazo será Oliver Damon, de 18 años, quien pagó por el asiento. Se convertirá en la persona con menos edad en ir al espacio y viajará junto con Bezos y su hermano Mark Bezos y la pionera de la aviación, Wally Fong, de 82 años. Muy buenas noches. Nuestro invitado de esta noche es el doctor Juan Diego Gómez. Él será elegido con toda seguridad el próximo martes 20 de julio nuevo presidente del Congreso de Colombia, presidente del Senado. La política da muchas vueltas. Al doctor Gómez se le conoce, entre otras cosas, porque él hizo política en Antioquia contra Álvaro Uribe y fue elegido senador. ¿Cómo están sus relaciones ahora con el señor expresidente Uribe? Doctor Gómez, buenas noches. Yamid, muy buenas noches. Un saludo cordial a usted, a los televidentes. No, mis relaciones con el expresidente Álvaro Uribe siempre han sido muy positivas, han sido relaciones constructivas en las que hemos podido compartir muchísimos temas. Excepcionalmente, en una o dos oportunidades no nos hemos entendido, o en los candidatos o en sus posturas, pero en la mayoría de los casos hemos podido encontrar puntos comunes, puntos de acuerdo, y creo que a través de ello hemos construido una gran amistad de respeto y de concertación política que ha permitido sacar adelante algunas iniciativas en el Congreso y algunas iniciativas regionales también. En usted ha ocurrido un fenómeno, y es que usted es conservador, en la presidencia del Senado le corresponde al Partido Conservador, tiene el apoyo del Partido Liberal, tiene el apoyo de Cambio Radical,
tiene el apoyo del Centro Democrático. ¿Cómo ha logrado semejante unanimidad política en torno a su nombre? Pues, Yamil, realmente todo esto hace parte de los acuerdos iniciales en el Congreso de la República. Tuve la oportunidad de ser compromisario en varios periodos y he sido, a través de estos procesos de compromisario, cumplidor de los acuerdos, garante de que se respeten, trabajando mancomunadamente con los senadores, y creo que el respeto y la tranquilidad hacen que se puedan construir escenarios. Una de las invitaciones que hoy le hacemos a los colegas y que siempre lo hacemos de manera reiterada es que el Congreso de la República es el órgano legislativo, el que tiene mayor legitimidad, casi 18 millones de votos de respaldo de los ciudadanos, que son equivalentes a lo que obtuvieron independientemente el presidente actual Iván Duque y Gustavo Petro en su momento, y esa legitimidad es propia para hacer el debate democrático. Pero el debate sin lenguaje de odios, el debate sin violencia, el debate sin vías de hecho, el debate democrático y con argumentos. Y esa ha sido la invitación y es lo que también hoy queremos, si el próximo 20 de julio nuestros colegas senadores nos acompañan en esta elección, queremos invitarlos para que trabajemos en ese proceso de reconciliación en el que los congresistas debemos dar ejemplo. Usted es miembro de la Comisión Segunda del Senado, que trata sobre Relaciones Exteriores y Fuerza Pública. Allá debe llegar, doctor Juan Diego, el proyecto de reforma a la policía. ¿Qué cree usted que se debe reformar de la policía? Yo creo, Yamil, que más que la reforma a la policía es el proceso de modernización y transformación de la Policía Nacional. Es como desde la civilidad, ciudadanos que distinguimos con capacitación, con formación, con certificaciones en derechos humanos, puedan adquirir un régimen de profesionalización por competencias y por certificaciones que nos permitan avanzar en proteger, como lo viene haciendo la Policía Nacional, la honra, bienes y la vida de los ciudadanos en Colombia, pero con los nuevos elementos que ha planteado el presidente de la República, como es la creación al interior de la misma entidad de la Dirección de Derechos Humanos, lo cual nos va a permitir tener unos estándares de carácter internacional y unos estándares más adecuados a lo que se denomina hoy la protesta pacífica o la manifestación pacífica, para garantizar el uso de la fuerza, garantizar los protocolos en la intervención de la fuerza y proteger los derechos de los ciudadanos, tanto de quienes se manifiestan como de quienes no se manifiestan, que es uno de los temas que hoy más se pone en el ojo del huracán en la plena discusión política del país. A propósito, ¿usted qué opina del informe que presentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Colombia? Creo que es un informe en el cual hay elementos de mucha importancia que el gobierno nacional debe tener en cuenta. Unos de ellos ya fueron tenidos en cuenta, precisamente el que hace alusión a la reglamentación del artículo 37 de la Constitución Política, o lo que denominamos manifestación pacífica. Es un derecho fundamental que tanto la Corte Constitucional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ha recomendado al país que se regule, porque precisamente cuando no está regulado a través de una ley estatutaria, ese vacío hace que algunos ciudadanos inconformes, o mejor, que tienen otras visiones, se infiltren en las marchas y terminen haciendo que se estigmatice o se criminalice, como en algunas ocasiones sucede, generando hechos de violencia y atacando la infraestructura pública o haciendo bloqueos y empobreciendo al país. De manera que esta es una de las recomendaciones que creo que vale la pena y se tiene en cuenta. Otra de ellas tiene que ver con el uso de la fuerza, y ahí la pregunta anterior, todo lo que tiene que ver con transformación y modernización de la policía para que sea una policía garante de la vida, honra y bienes de los ciudadanos y garante también de los derechos humanos con estándares internacionales. Es decir, ¿usted cree, doctor Gómez, que el gobierno se precipitó un poco en el rechazo al informe, ¿no es cierto?
Diría que más allá de precipitarse, creo que el informe hay que analizarlo en el contexto político, que hay que analizarlo completo, no puede uno tomar algunos apartes de él, hay que recibir con tranquilidad esas recomendaciones que eventualmente no son vinculantes y no hay que salir a generar voces disonantes como que el país se retire de este sistema o que simplemente desconozcamos, porque sí, si estamos argumentando en el otro extremo de la política, que no vamos a ejecutar vías de hecho, que vamos a hacer un debate tranquilo y democrático y que vamos a recibir esas recomendaciones, pues mal podríamos hacer al avalar que el gobierno nacional o al recomendarle al gobierno nacional que se retire de este sistema de derechos humanos, de este sistema convencional que definitivamente ha hecho carrera en América Latina y que hace parte del ADN de los colombianos. Como presidente del Congreso, que usted seguramente lo va a hacer, ¿será gobiernista o no? ¿O independiente o cómo? Mire, Yamit, yo soy un hombre del Congreso, hecho y formado en el Congreso, un hombre que ama su profesión, que cree en las instituciones democráticas y claramente con una formación jurídica. Creo en la división de los poderes públicos y creo que el Congreso de la República debe validar esa legitimidad que le da el apoyo de los ciudadanos, que ya se lo mencioné, casi 18 millones de votos de apoyos ciudadanos, legitiman y le dan una independencia suficiente al Congreso. Y eso no quiere decir que tenga que ser una isla o competir con los demás poderes, con la rama judicial o con el Ejecutivo. Lo que creo es que en medio de esa independencia debemos guardar la equidad, el respeto y la armonía con las demás ramas del poder, entre ellas, por supuesto, el Gobierno Nacional. La pregunta final, doctor Juan Diego. Siendo usted como es miembro de la Comisión Segunda que tiene que ver con Relaciones Exteriores y Fuerza Pública, ¿qué le parece lo que ha ocurrido con nuestros ex Fuerza Pública en Haití? Pues creo que esta investigación debe llegar a fondo. Creo que es un muy mal ejemplo para los países de la región y es muy lamentable que el nombre de nuestro Ejército Nacional termine vinculado a estos hechos tan detestables y tan lamentables como es el asesinato del presidente de Haití y el atentado contra su esposa, contra la primera dama. Creo que nuestro comandante de la policía, el general Jorge Luis Vargas Valencia, ha venido encarando con la Dirección Nacional de Inteligencia y con el Ministerio de Defensa la investigación y aspiramos que no solo los resultados recientes que han ido entregando sobre la autoría intelectual, sino llegar a los responsables de estos hechos y condenarlos de todas las maneras posibles, porque en Colombia no podemos exportar eso. Colombia es mucho más que la violencia, Colombia es mucho más que algunos pocos delincuentes que hacen quedar mal el nombre de los colombianos, y Colombia tiene mucho que ofrecerle no solo a América Latina sino al mundo entero. Ahora con su respuesta se está entendiendo, doctor Gómez, con todo respeto, cómo fue que usted logró el apoyo de casi todos los sectores políticos del país. Doctor Gómez, muchas gracias, muy amable. Ya ve, a usted muchísimas gracias, una buena noche a usted y a los televidentes. Muy amable, doctor Gómez. Y a ustedes, televidentes, igualmente. Gracias por la sintonía y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1.